Muy buenos días a todos. Bueno, pues estamos aquí una mañana más para traeros las últimas novedades de esta guerra de Sukkot. Bueno, eh, ¿qué ha ocurrido principalmente desde el último directo, que es el de anoche? Por un lado, se ha elevado el número de muertos en la franja de Gaza, donde continúan intensificándose los bombardeos hasta los 704. Y el ejército israelí ha declarado haber encontrado los cuerpos de hasta 1.500 combatientes de Hamas en los alrededores de la franja tras los combates de los últimos días. Esto pondría la cifra de muertos palestinos por encima de los 2.000, aunque como son cifras, por un lado, una dada por autoridades palestinas y otra dada por autoridades israelíes, vamos a dejarlo todavía como no es la cifra totalmente oficial, sino pseudo-oficial, pero más de 2.000 muertos por el lado palestino. Por otro lado, la cifra israelí no se ha elevado desde anoche. Eso no significa que no haya habido más bajas, significa simplemente que oficialmente se ha reportado un nuevo número. Y luego vamos a un par de declaraciones importantes. Por un lado, las fuerzas de defensa israelíes han anunciado que, algo que ya se sabía, pero finalmente se ha hecho oficial, se está repatriando un gran número de ciudadanos israelíes extranjeros para que acudan a filas. Se habla de cientos de soldados israelíes reincorporándose a través de vuelos oficiales, y el Ministerio de Defensa ha ordenado movilizar a otros 60.000 reservistas, elevando la cifra de reservistas movilizados hasta los 360.000, lo cual, sumados a los 170.000 miembros del personal permanente de las Fuerzas de Defensa israelíes, eleva el total de tropas israelíes por encima del medio millón. A esto se suma que ahora mismo hay al menos 100.000 tropas israelíes acumulándose en torno a la franja de Gaza en preparación para la operación terrestre que se llevará a cabo, pues quizá hoy mismo, mañana, no sabemos con certeza, depende exactamente, depende de muchos factores en realidad, depende de las preparaciones, también, yo me supongo, de la llegada de la ayuda estadounidense y de otros elementos, puesto que, ya sabéis, la entrada terrestre en Gaza es un posible detonante de un conflicto con Hezbollah, es algo que lo hemos comentado en varias ocasiones, y por lo tanto los israelíes claramente pretenden hacerlo, pero no están, por así decirlo, con prisas para hacerlo. Luego, pues, tenemos más declaraciones. El nuevo jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que empezó en el cargo hace 9 días, así que digamos que se ha enfrentado a una crisis rápidamente después de hacerlo, ha anunciado que el envío del portaaviones al Mediterráneo Oriental es un mensaje claro de apoyo a Israel, pero también es un mensaje de disuasión para terceros, a Irán, básicamente, para contener la expansión de este conflicto en particular. Es decir, un intento de disuadir a que Hezbollah intervenga o otros proxies iraníes traten de intervenir de algún modo en este conflicto en torno a Gaza por el momento. Y luego el líder supremo iraní, el Ali Khamenei, ha declarado que también ha hecho unas declaraciones, algo poco habitual, pero las ha hecho en declaraciones públicas televisadas, en las cuales señala que Israel sufrió una derrota irreversible en términos militares de inteligencia, pero que, bueno, y que alaban, desde Irán se alaba a los, en sus palabras, brillantes jóvenes palestinos tras estas acciones, pero señala a su vez que ni ellos, en general, habla de terceros, ¿no? De no palestinos, que no, ellos no han tenido nada que ver en la preparación de este ataque a Israel. Al mismo tiempo, bueno, bueno, estos son, digamos, las principales noticias de la mañana. Por ahora no ha habido, digamos, grandes acontecimientos sobre el terreno que podamos hablar como algo novedoso. Hablamos simplemente, continúan los bombardeos sobre la franja de Gaza, que de hecho el número de desplazados internos, según la ONU, ya alcanza los 187.500. Y bueno, también podemos sumarle estas dos declaraciones realizadas por autoridades israelíes, una, el portavoz de las Fuerzas de Defensa israelíes, que ha dicho que ha sugerido que los gazatíes deberían comprobar si el puesto fronterizo de Rafah, cruza hacia Egipto, está abierto, sugiriendo básicamente que si quieren huir de los bombardeos, la única vía que tienen es ir hacia Egipto. Y por otro lado, que el ministro de Energía israelí ha dicho sobre el bloqueo de Gaza, y os leo textualmente lo que ha dicho: hasta ahora hemos transferido a Gaza 54.000 metros cúbicos de agua y 2.700 megavatios de electricidad al día. Esto se ha terminado. Sin combustible, incluso la electricidad local se cortará en unos días y los pozos de bombeo de agua se detendrán en una semana. Esto es lo que le haremos a una nación de asesinos y carniceros de niños. Lo que fue, no será. Bueno, pues Eh, sí. sí, no, estaba mirando ahora a ver cuándo se incorpora.
Ale, que va a entrar enseguida. Mientras tanto, nos hacen varias preguntas. Hay una que es un concepto mucho más general, pero que no estaría más que lo comentásemos. Jorge, nos preguntan con respecto al significado de una guerra proxy. Vale, un proxy o subsidiario sería la palabra más cercana en castellano, que generalmente también se suele utilizar proxy, aunque castellanizado con IE al final en vez de Y. Básicamente es un cuando se utiliza a un actor político, ya sea estatal o no estatal, para como para, digamos, para que lleve tu agenda política, sea la que sea. En este caso estamos hablando de esa serie de grupos paramilitares que existen en Oriente Medio y están directamente alineados con Irán y que han pues son apoyados por el gobierno de Teherán y que llevan a cabo pues hasta cierto punto la expansión de la agenda iraní por la región. Esa es la definición de proxy. Y gracias, por cierto, es que os preocupéis por el chat por mi descanso si he podido dormir Eso te esta iba a noche. Muchas preguntar, sí. gracias. He podido dormir esta noche. Muchas gracias. Bueno, ya sabéis que Jorge, de hecho, lleva desde el sábado con una carga de trabajo bastante importante, la verdad. Eh, Está trabajando desde horas muy tempranas de la mañana para poder contarnos las actualizaciones, para tenernos a todos informados, para tener la información en orden cronológico y bien estructurada, para después poder contarla aquí en Twitter y en las noticias en la página web. Estoy viendo a ver si hay más preguntas antes de que entremos más en materia. Hay varias, es que el tema es que hay preguntas un poco demasiado amplias, que quizá si entrásemos nos tendríamos que alargar. Ah, perdona, se me ha olvidado otra noticia relevante que justo acaban de preguntar por el chat. Israel ha confirmado que en los enfrentamientos de ayer en la frontera con el Líbano murieron 3 soldados israelíes. Que eso también es relevante. Que pues, acabo de recordarlo, que era la otra noticia de primera, realmente fue la última hora de la noche más que primera hora de la mañana, pero también hay que traerlos al fin y al cabo. La situación en la frontera con Líbano en general es tensa, que nos preguntan al respecto, pero por ahora no se está produciendo una escalada mayor. Por ahora. Veremos qué ocurre si cuando. O sea, el momento clave, lo tenemos más o menos todos claro, es es cuando ocurra la invasión terrestre de Gaza. Ahí es cuando se verá si, digamos, dentro de la gravedad evidente de la invasión terrestre de Gaza, que por sí misma es grave, veremos si hay una escalada regional o no. ¿Qué más Nos piden cuestiones? además Bueno, si podemos profundizar un poco más. Es cierto que ya lo hemos tocado, pero bueno, por profundizar no está de más, porque evidentemente puede llegar a ser un actor muy importante, ya lo es, con respecto a Egipto. bueno, pues como siempre hemos dicho, Egipto es el gran mediador, es el que intercede entre Israel y las facciones de Gaza cada vez que hay un conflicto, ¿no? Es el que suele gestionar que los canales de comunicación para que se establezca un alto el fuego. Y esta vez está, pues, como siempre, intentando hacer ese papel de mediador. Pero por el momento, ninguna de las partes ha mostrado un interés real en cualquier tipo de alto el fuego. Incluso jamás ha hablado esta mañana de que no hablarán de los rehenes hasta que terminen los combates. Y también, en general, que hay muchas iniciativas ahora mismo, que varios países están intentando, por ejemplo, crear un acuerdo para intercambio de rehenes, para que se liberen al menos a las mujeres, los niños y los ancianos, los que tienen capturados en Gaza, pero no parece por ahora que esté fructiferando en ningún sentido. Preguntan además, bueno, es que en realidad de vez en cuando también en los directos estamos reiterando o profundizando sobre temas que ya hemos tocado, pero claro, es que evidentemente hay conceptos que tienen que quedar muy claros, posiciones de actores que tienen que quedar muy claras, porque a medida que se vayan desarrollando los acontecimientos en este conflicto, pues bueno, hay cuestiones que tenemos que tener claro. También nos preguntan otro tema muy amplio que ya hemos tocado, pero que nunca está de más volver a ello, y porque evidentemente pues genera muchísimo interés. Nos preguntan, ¿esperáis que Estados Unidos se involucre militarmente cuando se lance la invasión terrestre? Sabemos, ¿no, Jorge, hasta ahora cuáles han sido las reacciones de Estados Unidos? Lo que no tenemos en claro son las reacciones o los movimientos que puedan hacer en el medio plazo. Mi análisis a ese respecto es el siguiente. Si Hezbollah no interviene, la posibilidad de que Estados Unidos intervenga es cero. Pero si Hezbollah u otros grupos de lejana resistencia intervienen en el conflicto, entonces es más que yo veo bastante posible que Estados Unidos se involucre realizando ataques aéreos en Irak, Siria o incluso en Líbano. Probablemente más Irak y Siria que en Líbano, pero sobre todo en Irak. Pero posible también en Líbano.
En términos generales, yo creo que, bueno, nuevamente alego a las declaraciones del jefe del Estado Mayor estadounidense. Están ahí con el objetivo de disuadir que la expansión del conflicto. Y si la disuasión fracasa, se participará en el mismo de manera limitada. Preguntan... Bueno, Bueno, y por Sierto supuesto, nos... perdona Sí, Edu, y por supuesto, ya se podría hablar de que participa en el sentido de que están dando ayuda militar a Israel, ¿no? claro. Están ayudándoles a rellenar sus arsenales y a obtener nuevo armamento, pero hablamos de intervenir militarmente en cuanto a acciones armadas por parte de Estados Unidos. Eso era justamente lo que nos preguntaban, ¿eh? Hay que diferenciar entre la alianza estratégica entre Israel y Estados Unidos y los matices con respecto a una posible intervención en la actual escalada del conflicto. Dicen, ¿hasta qué hora vamos a estar esta mañana? Bueno, vamos a ver, primero se tiene que incorporar Ale. Yo calculo que me equivoqué, o sea, perdón, que me corrija Jorge si me estoy equivocando, más o menos igual hasta las 2 vamos a estar abiertos. Vamos a estar en este directo y recordad que luego aproximadamente a las 4, 4 y algo vamos a volver a abrir directo y luego por la tarde, tarde noche, entre las 8 y las 9 volveremos a abrir también directo. Así que hoy tenemos triple sesión porque, bueno, las noticias pues lo ameritan, evidentemente. Bueno, esta pregunta va un poco en la misma línea. En la línea general de la temática ya lo has tocado, pero quizá quieras profundizar un poco más. Dicen, ¿es posible que no se produzca la invasión terrestre? ¿No están tardando demasiado? ¿Puede que le Es una estén dando pregunta demasiado que tiempo a Hamas? continúa. Yo creo que si tuviese que ponerlo en un número, yo creo que la posibilidad de una invasión de una operación terrestre en Gaza está por encima del 90 y tantos por ciento. Por supuesto, nada es 100% seguro, ¿no? Siempre pueden cambiar dependiendo de la situación sobre el terreno, pero yo creo que es prácticamente seguro que va a producirse. Me parece, porque preguntáis, ¿por qué están tardando tanto? Comillas, comillas. Para empezar, una operación de la envergadura que tendrá que ser una invasión terrestre de Gaza tarda días en prepararse. Tienen que movilizar equipo, tienen que movilizar recursos, crear depósitos de combustible y municiones. Tienen que, en general, crear toda una serie de infraestructura que tarda días en montarse. Eh, Incluso cuando es en un territorio que es adyacente a ti, ¿no? Aparte de eso, también hay que señalar que se está bombardeando muy intensamente la franja de Gaza, precisamente con el objetivo de preparar el terreno para dicha invasión. Se están destruyendo objetivos. La campaña, en principio, tiene como objetivo destruir posiciones de Hamas que podrían, y al general, facilitar que posteriormente pueda llevarse a cabo una operación terrestre. Esto es un proceso lento. Esta es una buena pregunta que nos pasan que puede ser muy interesante para dar contexto general. Puede ser muy útil para muchas personas que nos estéis viendo. Nos la hace Washday, un suscriptor de aquí del canal de Twitch, que nos dice, además de Estados Unidos e Irán, ¿cuáles son los actores externos más destacados? Es decir, aquellos en los que tenemos que fijarnos. Perdona que quiero contestar dos preguntas muy rápidas que he visto Sí, sí. sobre lo anterior. Nos dicen que sí, no, pero jamás tiene búnkeres y túneles. Es cierto, que está utilizando bombas antibúnker para destruir túneles de Hamas. Activamente lo están diciendo las por defensa israelíes que buena parte de su objetivo es ese, porque ya en 2014 hubo problemas con los túneles de Hamas para las tropas israelíes y son conscientes de esa amenaza y que existe como tal y por lo tanto están bombardeados también con esa intención. Pero aún así, por supuesto, en ningún caso, y esto quiero dejarlo muy claro, cualquier operación terrestre que haga Israel en Gaza va a ser una operación muy costosa en vidas por ser un entorno urbano. Es imposible, por mucho que bombardeen hasta los cimientos, la franja, como en buena medida parece que están haciendo, sobre todo en la parte norte, no hay manera de que no vaya a ser un combate urbano complicado. Y por otro lado, que también porque hay muchísimas preguntas, que sabemos que hay mucho interés por todo esto, también nos preguntan sobre si hay alguna posibilidad de una negociación de paz que llevase a que Egipto pase a ser controlado nuevamente, perdón, Gaza pase a ser controlada nuevamente por Egipto. Y yo creo que es totalmente inverosímil, sobre todo porque Egipto no quiere. Egipto no tiene ningún deseo de recuperar el control de Gaza porque es una fuente de problemas. Son perfectamente conscientes de ello. Y Jordania tampoco piensa más o menos lo mismo de Cisjordania. Sería más problemático que otra cosa para ellos. En consecuencia, no tienen ningún interés ninguna de las dos partes. Si hubiese un plan de paz, siempre se ha hablado de la necesidad de un plan de paz para el conflicto palestino-israelí, pero lo cierto es que las opciones sobre la mesa realistas son pocas. Bueno, voy a apuntar que
Nada, lamentamos haber tenido que poner el modo lento en su máximo esplendor. Ya veréis, os habréis dado cuenta de que solo se pueden publicar comentarios cada 2 minutos, cada 120 segundos, pero si no había demasiados comentarios y no éramos capaces de leer las preguntas. Ahora, a este ritmo, parece que más o menos las podemos seguir. Así que eso, Jorge, nos habían preguntado con respecto a actores regionales que es importante tener el ojo puesto. Bueno, nos decía ese suscriptor, aparte de Estados Unidos y de Irán, ¿de qué otros actores tenemos que estar atentos? Yo, aparte de Estados Unidos e Irán, solo hablaría activamente que hay que estar pendiente de lo que haga Hezbollah, el Líbano, y de lo que haga, porque al final, si se meten otros proxies iraníes o no, depende de lo que haga Hezbollah. Claro. Y de Egipto en el sentido de ese papel de mediación y de ser ese foco de tensión también para la población respecto a la causa palestina. Por lo demás, yo no creo que ningún actor sea particularmente determinante en estos momentos, al menos. Más adelante, ya veremos. Seguimos viendo Nos el preguntaban chat. también si había alguna organización internacional o plataforma o algo que pudiese detener ahora mismo el conflicto. Yo creo que hasta después de una operación militar terrestre en Gaza es imposible que esta guerra se pare. En estos momentos me parece que es totalmente inviable y que no es una opción que esté sobre la mesa. Bueno, está muy bien, ¿eh? Vosotros seguid dejando vuestras preguntas. No llegamos a responder todas, pero intentamos en la medida de lo posible responder la mayoría. Nos hace una pregunta muy general, pero bueno, que puede ser muy importante para personas que estén empezando a seguir el conflicto ahora, que nos piden que definamos qué es exactamente Hezbollah. Es un partido político y grupo armado del Líbano. Ya está, vamos a dejarlo en la versión más resumida que Sí. podemos hacer. No, Por hay que supuesto, habría mucho más que desarrollar de ahí, pero vamos a empezar por ahí. se la desarrollamos, de hecho, en el directo de ayer. Creo que fue Pablo, si no me equivoco. Pablo del Pozo creo que estuvo profundizando mucho en ella, así que en el diferido de ayer, cuando termines este directo, si quieres, ahí está más desarrollado qué es Hezbollah. Y cuál es sobre todo el peso que tiene en el Líbano y el peso que puede tener en el conflicto. Nos hacéis muchas preguntas que realmente no podemos saber. ¿Cómo acabar este conflicto? ¿Podría producirse un cambio territorial en los altos del Golán? Nos hacéis muchas preguntas que en este momento no hay manera de que nadie... Si alguien nos dice que tiene respuestas a esas preguntas, perdonadme que os lo diga, pero se está mintiendo. No sabemos cómo va a acabar este conflicto. Este conflicto está en sus primeras etapas. Sabemos, la única certeza que tenemos es que va a ser una catástrofe con miles de muertos. Pero más allá de eso, no hay manera de que os digamos seriamente cómo va a acabar. Hay que ver simplemente las declaraciones de Netanyahu de ayer a los líderes de las comunidades israelíes del sur del país. Con esta guerra pretendemos cambiar el estado de Medio Oriente para siempre. Pueden ocurrir muchas cosas, hay muchas incógnitas y en estos momentos simplemente podemos deciros, y es lo que pretendemos, contaros lo que ya ha pasado y analizar lo que ya ha pasado. Pero meternos en lo que pasará es Imposible. temerario. Nada. Es totalmente especulativo y a nosotros, a diferencia de otros medios, la verdad que la lógica especulativa no nos suele gustar mucho. Nos preguntan también, Jorge, esto es una pregunta interesante. ¿No se extraña que no haya más contestación internacional a la retórica de limpieza étnica anunciando crímenes de guerra por parte de Israel? Esto lo comentábamos en algún momento, ¿no? Que no deja de ser sorprendente. Este representante de este ministro del gobierno israelí, que en última instancia lo que hizo fue anunciar en público a la comunidad internacional que que se iba a cometer un crimen de guerra con el cierre total de Gaza. A mí no me sorprende particularmente, tengo la opinión sobre que la comunidad internacional tiene sus sesgos y su manera de plantear o no determinadas crisis. Yo creo que más adelante, probablemente cuando avance la guerra, sí que veamos algo más de críticas a las acciones israelíes, pero ahora, por así decirlo, con los muertos aún calientes, prácticamente no va a haber ningún comunicado, desde luego no desde Occidente, que al final es a quien generalmente se refiere la gente cuando está hablando de la comunidad internacional, a la posición israelí. Teniendo en cuenta especialmente que hay decenas, si no hasta un centenar de ciudadanos con doble nacionalidad israelí de otro país occidental muertos en los ataques de Hamas. Bueno, seguimos leyendo el chat, aprovechad que tenemos el modo lento y que podemos leer muchas de las preguntas mientras seguimos recopilando y mientras tanto Jorge como yo vamos leyendo preguntas y esperamos a que entre Alejandro. Bueno, muchas gracias a todos los que estáis aquí, cerca de 1.400 personas, agradecemos mucho,
Nos enorgullece mucho que estéis eligiendo a Descifrando la Guerra para seguir y entender este conflicto. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y muchísimas gracias a todas las personas en este ratito que os habéis estado suscribiendo aquí al canal de Twitch, a Martínez, a Jorge, a Hiking, a Lucas, bueno, son muchas personas, a Gaby, a todas las personas que os habéis estado suscribiendo en este ratito, muchas gracias. Ya sabéis que si queréis apoyar este trabajo y si queréis apoyar que sigamos contándoos aquí en el canal de Twitch todo lo que pasa en el mundo con total independencia y con total rigor, lo podéis hacer suscribiéndoos aquí al canal de Twitch, suscripción la de toda la vida, si queréis, eligiendo la duración. Y si no, bueno, recordaros a los que tenéis una suscripción con Amazon Prime, a los que sois usuarios de esa plataforma, que a través de Prime las suscripciones en Twitch son totalmente gratuitas, ¿vale? Que al darle al botoncito de suscribirse veréis la pestañita de Prime, ahí os explican todo y veréis que es totalmente gratuito. Ahora, por ejemplo, se acaba de suscribir R. Soneira con Prime, así que le ha salido totalmente gratis. Y nada, muchísimas gracias por las subs que han llegado y que seguirán llegando porque, como digo, son esas subs las que están haciendo que podamos estar aquí todos los días varias veces al día. Sin este apoyo que nos dais, no podríamos ni hacer este trabajo ni hacerlo con la independencia plena con la que lo hacemos. Seguimos leyendo el chat. Muchas gracias también a Minicandy por esa suscripción. Muchas gracias a todos. Vale, más preguntas quiero contestar. Que nos preguntáis mucho sobre con qué fuerzas cuentan las facciones de Gaza en caso de una operación terrestre israelí. Las cifras que se manejan oficialmente es que hay decenas de miles, incluso hasta 50.000 combatientes armados en la franja entre todas las facciones. La cifra real, especialmente si hay una intervención terrestre, probablemente sea mayor. Yo diría que incluso mayor, debido a que los bombardeos masivos harán que probablemente las facciones recurran a poner armas en manos de la población civil para que básicamente cada paso que den dentro de la franja sea contestado, ¿no? En consecuencia, pues yo creo que partiendo de esa cifra de esos 40.000, 50.000 combatientes, pues hacia arriba. Pero claro, pensadlo no con límites, ¿no? Es decir, de que realmente no son un ejército profesional. Creo que se nos suma finalmente Alejandro. No sé si está ahí, que nos confirme. Sí, creo que sí. Hola. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Ya estamos todos. Vale, a ver, pues ahora en cuanto se ponga la cámara voy a ir configurando. Mientras tanto, Jorge, si hay alguna pregunta que quieras responder. Sí, yo sigo contestando preguntas. No te preocupes, yo sigo con las preguntas. Nos preguntáis, por ejemplo, Irán no tiene frontera con Israel. Si hipotéticamente el conflicto escalase e Irán participase, ¿necesitarían que otros países como Irak, Siria o Jordania dieran paso a los iraníes? No creo que nadie contemple un conflicto terrestre, por decirlo, un ejército iraní invadiendo territorio israelí viniendo desde Irán. Hay múltiples grupos armados y milicias pro-iraníes por toda la región que en todo caso de una progresiva escalada que primero tendría que ser, como digo, una escalada con Hezbollah antes de nada, empezaría sobre todo por una guerra de intercambio de salvas, con múltiples cohetes, infiltraciones a través de la frontera del Líbano y quizá de la frontera de los Altos del Golán, pero no intentamos como una especie de invasión a gran escala por parte de Irán. Eso no es lo que ahora mismo creo que contemple nadie. ¿Qué más preguntas nos hacéis? Nos preguntáis mucho por Jordania. No deja de ser sorprendente la cantidad de gente que está viajando continuamente a Jordania en base a lo que nos decís. Por ahora, el momento de situación en Jordania es tranquila. No tenemos reportes ni de incidentes en Jordania, ni de problemas en la frontera, ni nada. Esto, sin embargo, puede cambiar. Yo, como siempre, a los que nos preguntáis por la seguridad del país de cara a vuestros amigos o conocidos que vayan a viajar allí en el futuro próximo, manteneros en contacto con la embajada, decirles que se mantengan en contacto con la embajada, que si bien quizás nosotros somos más rápidos a la hora de dar noticias de qué está pasando, la embajada es la que puede darles cualquier tipo de apoyo si ocurre cualquier cosa o si creen que no se debe viajar al país. Vale, nos preguntáis sobre los BRICS respecto a esta guerra. No creo que los BRICS como foro... Primero, los BRICS son un foro por ahora económico en el mejor de los casos, pero no son un foro político, no realmente. Y sobre todo ahora de cara a las nuevas expansiones. No hay una postura política única común de los BRICS para
nada, diría yo, ahora mismo. Entonces no son relevantes como organización de cara a esta crisis. ¿Qué más cuestiones nos preguntáis? Bueno, yo creo que aprovechando más que tenemos allá a Alejandro, voy a hacer un repaso de los acontecimientos de esta mañana, esa última hora que nos preguntáis, y a partir de ahí pues seguimos contestando a vuestras preguntas. Sí, Las bueno, buenos días a todos, perdón, que no he podido tampoco deciros nada, pero no sé exactamente qué habréis tocado. Ahora me incorporo con el resumen de Jorge y enseguida entramos en preguntas, en análisis y en comentar toda la actualidad. Así que nada, gracias a todos por estar y por estas subs que están llegando ahora mismo, nada más entrar. Jorge, si quieres. Vale, pues voy a ello. Los últimos datos, las últimas informaciones que tenemos son las siguientes. Por un lado, respecto a la situación en la zona norte, en la frontera con Líbano. Se ha elevado hasta 3 el número de soldados israelíes muertos en los enfrentamientos de ayer con infiltraciones con la de Yihad Islámica Palestina, que Yihad Islámica Palestina atacó de ayer desde Líbano al territorio israelí, y posteriormente hubo también un ataque de Hezbollah después de que Israel bombardeara. Justo tenéis las imágenes ahora mismo en el directo. Eso es un ataque a puestos de observación de Hezbollah en la frontera de Líbano con Israel. Pues se ha saldado con 3 muertos de Hezbollah y 3 muertos de las FDI hasta donde sabemos, al menos oficialmente. Son las cifras oficiales. Luego, ¿qué más información tenemos? Continúan los bombardeos masivos contra la Franja de Gaza, donde ya hay más de 185.000 desplazados internos y donde se cifran los muertos y heridos en 704 muertos y 4.000 heridos hasta el último dato, que es de hace unas 4 horas. Es que probablemente ya sea más elevado. ¿Qué más datos tenemos? Bueno, tenemos esas declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos sobre el envío del portaaviones Gerald Ford al Mediterráneo Oriental, que básicamente ha declarado que es un mensaje de apoyo a Israel, pero también un mensaje de disuasión a Irán para contener la expansión de este conflicto en particular. Es decir, Estados Unidos amenaza con el uso de la fuerza para intentar impedir que el conflicto vaya más allá de Israel-Gaza. Nos preguntáis también, y aprovecho para tratar esto, cómo está la situación en Cisjordania. Hay enfrentamientos, hay disturbios, hay protestas en Cisjordania y en Jerusalén Este, pero por ahora son, digamos, algo limitados, porque no tienen mucha virulencia en lo referente al número de muertos, aunque sí son bastantes, empiezan a ser cada vez más significativas. Luego, más cuestiones. El Irán, concretamente Ali Khamenei, el líder supremo iraní, ha declarado que Israel sufrió una derrota irreversible en términos militares e inteligencia el 7 de octubre y que alaban a los brillantes jóvenes palestinos tras estas acciones, pero se desvinculan de los mismos diciendo que es obra que las alegaciones de que lo ocurrido es obra de terceros son erróneas o se equivocan. Y por último, me parece, respecto a lo que han dicho las autoridades israelíes, hay 2 comunicados que parecen significativos. Por un lado, las fuerzas de defensa israelí anuncian que en los últimos días han repatriado a cientos de soldados israelíes que se encontraron en el extranjero y que ahora han sido movilizados para la guerra. Y se ha confirmado que el Ministerio de Defensa israelí ha ordenado movilizar a otros 60.000 reservistas, que se suman a los 300.000 ya movilizados, y elevan el número total de fuerzas disponibles para Israel movilizadas ahora mismo en este estado de guerra a por encima del 500.000. Y por último, suma a esto las polémicas declaraciones del ministro de Energía e Infraestructura israelí sobre el bloqueo a Gaza, que nuevamente os leo. Hasta ahora hemos transferido a Gaza 54.000 metros cúbicos de agua y 2.700 megavatios de electricidad por día. Esto ha terminado. Sin combustible, incluso la electricidad local se cortará en unos días y los pozos de bombeo de agua se detendrán en una semana. Esto es lo que le haremos a una nación de asesinos y carniceros de niños. Lo que fue, no será. Y bueno, con estas polémicas declaraciones vamos a volver a contestar vuestras preguntas. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué posibilidad hay de que las tensiones internas en Israel hagan caer al gobierno? Yo creo que en este momento, de hecho, es todo contrario. Se está trabajando para crear un gobierno de unidad nacional o de concentración. Supuestamente íbamos a tener noticias esta mañana, aunque por ahora no las hemos tenido.
pero en principio había múltiples grupos de la oposición que estaban hablando de unirse al gobierno durante el transcurso de la guerra. Así que no creo que podamos hablar de que esto es un escenario en el que el gobierno israelí vaya a caer, ni mucho menos. Por ahora, Jorge, hemos visto alguna puya del gobierno de Benjamin Netanyahu y del sector político del partido Likud contra sus socios de gobierno, contra Ben Gvir concretamente, porque parece ser que sería el que está torpedeando que de alguna manera se abra ese gobierno hacia nuevos socios. Porque Ben Gvir es uno de los sectores más radicales y se quiere dar paso a sectores más seculares, liberales y, bueno, no necesariamente tan vinculados con estos sectores. Con lo cual, ha habido alguna crítica desde los ministros del Likud diciendo que cada minuto que no se ha formado todavía el gobierno de unidad nacional es un daño a ese esfuerzo bélico que está intentando llevar a cabo Israel y está suponiendo un obstáculo directo a la unidad de la nación. Por lo tanto, se está dejando claro que aquí, para proteger la propia nación y el mando de las fuerzas de defensa de Israel, ¿no?, que puedan llevar a cabo esa misión de invadir Gaza, bueno, no lo dicen directamente, pero la misión de las fuerzas de defensa de Israel, es necesario que no se den esos vetos y que haya, como dice, magnanimidad y dejar al lado consideraciones políticas. Con lo cual parece que efectivamente se está señalando a Ben Gvir. Yo aquí entiendo que Benny Gantz, por ejemplo, lo único que ha pedido es tener algo de peso en el comité de gestión de la guerra. Pero es verdad que los líderes liberales chocan muchísimo con los de la extrema derecha y con Ben Gvir en particular. Con lo cual, por ejemplo, pienso en Lieberman cuando dijo que se diera que se diera un mensaje claro sobre el llamado a este gobierno de coalición más amplia, y también en Yair Lapid cuando se especulaba con que sí que debía haber cambios en la estructura del gobierno, no como proponían Netanyahu y sus socios, que no se cambiara esa estructura y que fuera simplemente un añadir a los otros líderes políticos. Parece ser que quizá estos líderes más radicales estén poniendo trabas a cualquier tipo de cesión, porque ellos no van a renunciar a la línea de este gobierno, que para ellos es histórico, y por lo tanto, pues querrían mantener la estructura como está. Así está la situación hasta a esta hora. Nos preguntáis mucho sobre la UNIFIL y sobre qué papel puede tener en caso de un conflicto, en la escala de conflicto entre Hezbollah e Israel, y mi respuesta más sincera es ninguno. Si escala verdaderamente el conflicto entre Hezbollah e Israel, lo más probable es que la UNIFIL se quite de en medio y se refugie en sus bases para intentar capear el temporal. Ya ha mostrado en anteriores escaladas limitadas que no tiene mandato ni autoridad para imponer una verdadera paz en la zona. Y tampoco hay un apoyo realmente en la ONU para que eso sea así. Hablando de la ONU, también hay un reporte, pero en este caso es de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, que señala que ha sido atacado anoche una de las oficinas o sedes de la ONU para los Refugiados Palestinos en la Franja de Gaza, con muchos daños significativos por distintos ataques aéreos, y que al menos 18 instalaciones de acogida de refugiados palestinos, entiendo que desplazados internos dentro de la Franja de Gaza, pero bueno, en general 18 instalaciones palestinas han sido atacadas dentro de esta operación, incluyendo colegios que servían de refugio para desplazados palestinos. Esto es lo que dice la ONU. No lo decimos nosotros, sino que es literal, declaración de la UNRWA. Nos preguntáis sobre qué pasará cuando empiece a haber una crisis humanitaria grave, como si no lo hubiese ya, en mi opinión, en Gaza, debido al bloqueo israelí. Bueno, ya hay llamados a establecer un corredor humanitario a través de la frontera con Egipto, pero por el momento no parece que la iniciativa vaya a salir adelante. Es posible que al final se acabe forzando. La reacción más probable, me parece a mí, es que si los israelíes llevan una campaña muy intensiva de bombardeos, como parece que tienen toda la intención de hacer, se acabe forzando a Egipto a abrir la frontera y dejar que huyan los civiles por la misma. Pero Egipto no parece estar muy por la labor por el momento.
Parece que Dinamarca también ha suspendido la ayuda al desarrollo para los palestinos. Hubo ese debate sobre si Dinamarca era de los que se quejaba sobre que se suspendiera desde la Unión Europea. Yo había visto Luxemburgo, Irlanda y España, pero también se comentaba Dinamarca y lo trajimos ayer aquí. De hecho, mirad, justo acaba de publicarse en Canal 12, uno de los medios israelíes, que Egipto habría advertido a Israel de que no trate de forzar el reasentamiento de los palestinos de Gaza al Sinaí. El tema de los refugiados en Egipto, además, es muy importante porque este año hay elecciones en Egipto, unas elecciones que, bueno, Abdel Fattah al-Sisi va a salir reelegido, pero tiene un gran problema si recibe una presión migratoria de millones de personas en el Sinaí. Por eso ayer nos preguntasteis bastantes personas sobre qué pasa con la frontera de Egipto, que el bloqueo lo está haciendo Israel. Bueno, es que es una frontera internacional, muchas fronteras están cerradas y esas fronteras, en este caso la de Egipto, pues tiene una serie de controles. De hecho, Israel, cuando ha planteado qué tienen que hacer los civiles palestinos de la Franja de Gaza, ha dicho que deberían revisar la situación actual de la frontera con Egipto, del paso fronterizo, con lo cual está básicamente diciendo lo mismo, ¿no? Que la presión migratoria a lo mejor debería ser la solución para que los civiles dejen de estar en el camino de los ataques contra las organizaciones armadas palestinas en Gaza. Y esto, pues, es lógico que desde Egipto se conteste con esas declaraciones que tú has planteado, Jorge. Bueno, nos preguntáis, por cierto, cómo encaja Hamás en el eje de resistencia iraní siendo un grupo suní. Lo cierto es que hay que pensar en qué es el eje de resistencia. El eje de resistencia es un tratado precisamente anti-israelí. Concretamente, su función oficial como tal declarada es oposición a los intereses estadounidenses e israelíes en Oriente Medio. En ese sentido, de entre que es una organización con esa vocación, tiene todo el sentido que las facciones armadas palestinas formen parte del mismo. Aunque creo, realmente no lo sé, pero creo que Hamás en particular no forma oficialmente parte de la resistencia como si hacen Yihad Islámica Palestina y el FPLP. Porque Hamás siempre ha tenido un vínculo más cercano con Qatar que con Irán. Sí. De hecho, también es otro de los temas, ¿no? Cómo Irán ha ido reforzando su influencia en grupos palestinos, pero el caso de Hamás siempre ha sido, bueno, un poco distinto, porque evidentemente pues tiene esa cooperación y esa cercanía con el eje de la resistencia, pero su socio principal es otro, es Qatar. Es exagerado hablar que podríamos estar ante una posible limpieza étnica. No creo que sea exagerado, que dependiendo hacia dónde evolucione la campaña militar israelí, hablemos de un intento de limpieza étnica de la Franja de Gaza. No creo que sea exagerado. No, Bueno, al menos no teniendo en cuenta las declaraciones del ministro de Defensa y del ministro de Energía israelíes. No sé si lo hemos comentado, creo que lo has dicho tú, ¿no? Lo del Canal 12 con respecto a los socios de coalición, ¿no? Que han dicho... No, sí, lo acabo de ver ahora mismo. Vale, eso que os comentábamos antes de las reticencias entre los socios de coalición para formar un gobierno de concentración o de unidad nacional, bueno, pues según Canal 12, la fuente israelí, habría declaraciones en el Likud. Todos los socios de coalición de Israel aceptan la posible formación de un gobierno de unidad nacional. Esas son las declaraciones que llegan ahora mismo. Así que si confirmaran esta noticia muy en breve, pues tendremos que abrir hilo probablemente, ¿no? De la situación interna de Israel. Confirma, voy a pasarlo por el pinganillo para que se encarguen. Porque realmente nuestro seguimiento de la política israelí se quedó en que ha habido esa gran crisis política, lo hemos traído hasta lo que ha ocurrido en este momento. Pero claro, esta noticia cambia absolutamente todas las dinámicas que había hasta ahora. La cuestión que nos faltaría saber, una vez que los socios han conseguido neutralizar la crisis política con la oposición por ser una cuestión de unidad nacional, es quién va a entrar en el gobierno de unidad nacional y con qué carteras, porque eso es la próxima batalla. Por el liderazgo de defensa, yo entiendo que es el Likud querrá mantener a Gallant, por mucha crisis política que hubiera con él. No deja de ser su perfil
para defensa, para no perderlo y dejar a Benny Gantz simplemente como alguien que forme parte del Consejo de Decisiones Militares en la guerra. No creo que vayan a darle una cartera de peso, pero todo esto es algo que tiene que verse. Además, van a participar los sectores liberales, los sectores seculares, y bueno, doy por rechazada ya la opción de que vaya a participar la lista árabe, con lo cual no va a ser un gobierno de concentración. Y entre los sectores seculares serán los liberales, serán los laboristas. Yo por ahora no he escuchado a ninguno de los dos mostrarse a favor, a ninguno. Entonces me quedaría con la opción de Benny Gantz y quizá de Lieberman, pero habrá que verlo. Vale, ¿qué más cuestiones nos preguntáis? Que son muchas. ¿La continuidad de Netanyahu al frente del gobierno es indiscutible? Yo creo que sí. Yo creo que en este momento sí. Va a seguir siendo el primer ministro sin ningún tipo de duda. ¿Qué más preguntas nos estáis haciendo? Nuevamente no vamos a especular mucho sobre el futuro, más allá de que creemos que va a haber una intervención terrestre en Gaza, porque no podemos saberlo. No. Verdaderamente creo que estamos entrando en un escenario nuevo y un escenario que no hay reglas que no son las que hemos tenido anteriormente y por lo tanto especular en ese sentido no es particularmente útil. Luego, ¿qué nos decís? Vale, ¿qué capacidad militar tiene Hezbollah? Esa es una pregunta que creo que nos he dicho varias veces y que me parece relevante. Hezbollah, que se sepa, tiene un arsenal de entre 150.000 y 250.000 misiles y cohetes. Aparte de un brazo armado de varias decenas de miles de combatientes. ¿Qué puede hacer verdaderamente en caso de este estallido de conflicto? Pues bueno, yo esperaría desde luego un bombardeo de cohetes continuo desde el territorio libanés y infiltraciones y combates a pequeña escala, escaramuzas sobre todo en la frontera con Israel, que podrían llevar a una campaña aérea intensiva de Israel contra el sur del Líbano, en caso de producirse un conflicto directo. De hecho, esta noche hemos tenido novedades sobre los incidentes en la frontera con Líbano, ¿no? No ha habido unas alertas antiaéreas masivas como las de otras noches, pero al menos en lo que habían sido las infiltraciones que se dieron anoche y los muertos de uno y otro bando, se han ido reportando esas novedades. Vale, no sé si tenemos más preguntitas por aquí. Sí, hay muchísimas preguntas. No paran de llegar, pero también por un poco intentar no repetir las que ya nos habéis preguntado muchas veces. Vale. Es que estamos al mismo tiempo buscando también novedades y son muchas cosas. ¿Qué más nos preguntáis? A ver. Nos preguntáis sobre el posicionamiento de los países europeos respecto a esta cuestión a raíz de la polémica que hubo ayer sobre la decisión de la Comisión Europea de corte de ayuda a Palestina, que finalmente no fue, que finalmente fue el comisario húngaro quien hizo unas declaraciones que luego fueron desdichas desde autoridades más altas, pero que finalmente solo se pondrá bajo revisión la ayuda a Palestina, pero no se suspende. ¿Qué más cuestiones? Plantean si en lugar de haber una invasión terrestre podría tratarse de bombardeos masivos para destruir la infraestructura de Gaza. Yo creo que es una cosa o la otra, yo creo que son las dos. Hay bombardeos masivos y va a haber invasión terrestre después. Yo creo que es la combinación de ambas cosas. Preguntan también, chicos, esto es un poco especulativo, pero bueno, nos preguntan cuáles serían los primeros pasos lógicos a esperar en caso de que se concrete la invasión terrestre. Bueno, yo creo que ya estamos en los primeros pasos lógicos, ¿no? Primero este bombardeo masivo contra la franja, incluyendo esta acumulación de tropas en los alrededores de la misma, y una vez
digamos, se hayan terminado de hacer estos preparativos, entrar por varios puntos de la frontera. Probablemente, si tuviese que especular al respecto, desde la zona norte y desde la zona central, entre los dos bloques, las dos ciudades grandes dentro de la franja, que son la propia Gaza y Khan Younis, que es la del sur. Pues yo creo que entrarían por allí en medio y por el norte a la vez. Nos preguntan por el portaaviones estadounidense, si está confirmado que ha llegado ya. O bueno, si está confirmado que ha llegado. No tengo confirmación de que ya esté en su posición final mientras oriental, aunque me supongo que sí. Anoche teníamos confirmación de que ya estaba el suroeste de Creta y me imagino que hasta ahora ya habrá llegado hasta su posición cerca de Israel. Posición de China, nos preguntan. De momento no hay un cambio de No, postura al respecto. no ha sido especialmente relevante. O sea, cuando un país tiene posiciones especialmente relevantes, nos llaman la atención y las comentamos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Gabón fue muy llamativo que de repente China hablara en lugar de otros, ¿no? Y aquí es llamativo, por ejemplo, lo de que Arabia Saudí hable de cierta manera, pero no Rusia o China, ¿no? Bueno, entonces China no tiene un papel ahora mismo significativo. Sí que había recibido, no sé si una delegación palestina hace no mucho tiempo y se había como dado un acercamiento, pero yo no diría mucho porque Israel es un actor muy, muy importante para todos. Viéndolo. A veces también hay que filtrar mucho la información porque el flujo ahora mismo de información es continuo y a veces, por eso los que a veces va a haber estos silencios de unos pocos segundos porque estamos comprobando cosas, viendo noticias y a veces sorprendiéndonos de lo que leemos. Porque a Vale. veces puede llegar a Sí, ser un estamos poco... No sé repartiéndonos un poco el trabajo. En la No medida sé de lo si posible. hemos comentado antes, pero cuando hablé de lo de los desplazados internos y los datos de la UNRWA, hace una hora, dos horas, hemos publicado el dato completo que tenemos de desplazados internos en Gaza y que ya estaría en más de 187.000 personas desde que comenzó la operación el sábado, entiendo. Bueno, pues esto viene al hilo de la información que os traíamos sobre lo que ha dicho la ONU de los ataques contra sus instalaciones para refugiados en Gaza. Así que vamos a seguir trayendo más actualizaciones todo el tiempo. Creo que tenemos algunas más. Vamos a terminar de revisarlas. Todavía no hay gobierno de unidad. Lo que pasa es que el Likud es el que está haciendo declaraciones, ¿vale? Eso hay que señalarlo, porque os hemos adelantado que parece que sean, igual que cuando hace unos minutos parecía que había reticencias por parte de Ben-Gvir, ahora parece que según el Likud habría acuerdo de todas las facciones, pero no nos confirman todavía pues que se vaya a firmar o que estarán con los rescoldos, ¿no? Hablando un poco de los pormenores de la formación del gobierno y eso pues todavía puede estallar en cualquier momento o no. A lo mejor se conforma, que yo creo que sería el paso más lógico de cara a una operación. Que es verdad que esto es una opinión, pero bueno, como a veces nos decís que también analicemos qué creemos que podría pasar, me parece que es un paso lógico en Israel que se dé un gobierno de unidad nacional si se quiere lanzar una operación y no tener esa crisis política que vinculó a sectores del ejército y sectores del Mossad, que eso es lo más grave. Cuando nos preguntáis mucho sobre el Mossad, bueno, es que los propios papeles filtrados del Pentágono hablaban de que el Mossad podría haber participado de esa crisis política en las manifestaciones liberales en Tel Aviv y en otros puntos de Israel, con lo cual este gobierno es importante y mucho más importante si finalmente metieran a los liberales. Nos preguntan a qué hora vamos a hacer los próximos directos. Bueno, hoy vamos a hacer vamos a abrir de nuevo entre las 4 y las 5 y vamos a abrir después otra vez entre las 8 y las 9 de la noche. ¿Vale? Así que podéis estar atentos a Twitter, que confirmaremos las horas, pero bueno, entre las 4 y las 5 abriremos otra vez, un par de horas, y entre las 8 y las 9 volveremos a abrir un par de horas. Hoy tenemos triple sesión. Y lo de las 12 de la mañana, esto va a ser un fijo, ¿vale? 12 del mediodía vamos a estar abriendo todos los días, permanentemente, para la primera actualización del día. Jordania realmente ha confirmado la información que está publicando Nexta.
Es decir, ¿Cuál? esto de abrir las bases... No. Vale. Pues Te nada. lo hubiera dicho. Llevan diciendo desde ayer por la mañana, no. Es Simplemente es que porque Estados Unidos tiene bases en Jordania y se están utilizando el puente aéreo para Israel, pero eso no significa que abran las bases ni nada. Simplemente es que Estados Unidos usa su base en Jordania. Es que este medio de comunicación no es especialmente fiable para esta noticia, pero yo te lo pregunto porque ha llegado el reporte. No, ni caso. ¿Qué más? ¿Qué más? Recordad, que podéis dejar vuestras preguntas, que estamos atentos y que ahora que hemos puesto esa limitación de un comentario cada 120 segundos, lamentablemente lo hemos tenido que hacer, pero lo bueno es que debido al ritmo un poquito más sosegado del chat, podemos leer buena parte de las preguntas e intentar responderlas. Vale, ¿Qué podría considerar Eso Hamas? es, justo sí. Justo estaba en ello. ¿Qué podría considerar Hamas como una victoria ante una intervención israelí en Gaza? Sobrevivir. Yo lo tengo muy claro. La victoria de Hamas aquí es sobrevivir. Haber hecho lo que ha hecho contra Israel y sobrevivir a ello. Esa sería la victoria para Hamas. De hecho, ya lo comentaba Ángel, ¿no? La victoria de Hamas está ahí solo por haber conseguido atacar de esta manera histórica, con el número de bajas, el número de rehenes, la cantidad de incursiones, los puntos de Israel a los que han llegado sin los grandes problemas que han encontrado hasta que Israel ya ha ido a la persecución de las incursiones. Eso ya es histórico y además es una victoria en cuanto ha conseguido movilizar sectores palestinos, en cuanto ha conseguido la participación de todas las facciones palestinas armadas de Gaza y en cuanto a su intención de mostrarse como el hegemón armado en Cisjordania, que no está siendo todavía una movilización grande, pero su intención en esta campaña, que es que solo acaba de empezar, o sea, habrá que analizarlo cuando se haya desarrollado la invasión, es despertar Cisjordania de alguna manera, porque allí no tienen una implantación muy fuerte, hay algún tipo de implantación de Hamas y Yihad Islámica, pero no es la más importante. Creo que hoy vamos a publicar un artículo nuevo sobre este tema, que va a ser súper interesante, Cisjordania, porque es el gran olvidado en esta crisis, aunque nosotros le estamos prestando esa atención analizando los antecedentes de ataques, de pogromos, de operaciones militares israelíes, de violencia interétnica, de apartheid, de los acuerdos de Oslo. Y es importante tener eso en un artículo. Así que vamos a publicarlo, me parece que llegará hoy. Lo pasaremos, si no ahora a la mañana, a la tarde o al de la noche. Pero que todo esto ya es una victoria política para Hamas, por haber demostrado que es capaz de hacer esto, cuando se le daba a veces en algunas de las operaciones militares israelíes como amortizado por el ataque que se ha hecho sobre los túneles, sobre la infraestructura militar, sobre sus capacidades, que no interviniera a defender de las operaciones de yihad islámica en 2022 y 2023, cosas, ¿no? Entonces esto ya es una victoria política. Ahora, lo que llega es una operación de martirio. Presumiblemente van a ser arrasados si no consiguen apoyo externo. Pero como consigan apoyo externo y una victoria mínima para un actor en inferioridad, puede ser calificado de victoria. Ya sabéis que en las guerras, las victorias y las derrotas son siempre discurso, pero en función de los resultados podemos analizar si la situación del actor es mejor o peor en cuanto a sus objetivos iniciales, que eso es lo importante. Entonces, si Hamas consigue sobrevivir a lo que ha hecho, como dice Jorge, podría tratarse de un golpe de efecto militar enorme, no solo por lo que ha conseguido, que en el fondo no cambia la realidad sobre el terreno en Israel, simplemente cambia la hostilidad que va a dejar en peor situación a Gaza, sino por los efectos y políticos, ¿no? También demostrar cierta debilidad de Israel por no haber sido capaz de evitar casi 1000 muertes de civiles y militares en su territorio. O sea que, bueno, hay muchísimas aristas que se pueden analizar para ver si es una victoria o no es una victoria. Como digo, uno de los elementos clave será qué ocurre durante la operación en Gaza, porque puede ser arrasado Hamas, pero también tiene unas infraestructuras secretas tales que podría haber unas víctimas israelíes muy duras. Y no es lo mismo arrasar la Franja de Gaza que arrasar la Franja de Gaza con un coste militar enorme para Israel. Eso
podría balancear el objetivo político, no el humanitario ni el militar, pero sí el político. Y además también dependiendo de quién intervenga. Si intervienen otros actores y el daño a Israel es mayor, de nuevo, podemos estar ante otro objetivo político. Estamos ya a más de 2.000 personas y hemos sobrepasado ya la primera hora de directo. No sé si os parece hacer un resumen. No sé si habéis hecho en este ratito que me he ausentado. No sé si ha habido... Sí, hemos hecho uno. ¿Habéis hecho resumen? Ok, entonces retiro la propuesta. Pero siempre se puede volver a hacer, si quieres, Alejandro, y con ello hacer un breve resumen. Sí, podemos hacer un Adelante. resumen. Además de la situación que desde ayer escaló en el norte de Israel con respecto a Líbano, estábamos pendientes de confirmar el número de bajas. Parece que habría habido otra muerte importante en Israel, en ese frente, concretamente en los ataques con Yihad Islámica Palestina, que reivindicó su infiltración en Israel desde Líbano. Recordemos que allí hay importantes campos de refugiados. Sin embargo, desde Israel el ataque se dio contra puestos de Hezbollah y habría varios muertos que aún, como habréis visto anoche, seguimos sin tener confirmación de cuántos son. Después tenemos los ataques contra las instalaciones de la ONU que os planteábamos en Gaza, con 187.000 desplazados internos en la franja, declaraciones de Israel sobre el bloqueo que van a realizar, cada vez más incendiarias, llamando a Palestina nación de asesinos y carniceros de niños. También el aumento de la movilización de 300.000 reservistas a 360.000 con la llegada también de soldados en el extranjero, las declaraciones de Estados Unidos advirtiendo a Irán de que no se meta y las de Irán diciendo que Israel ya ha sufrido una derrota irreversible en términos de inteligencia y militares. Además, se han ido incrementando los bombardeos sobre la Franja de Gaza, se han confirmado 700 muertos ya en Palestina y desde el bando palestino, pero Israel aumenta esas cifras en 1.500 por los cuerpos de los combatientes que habrían encontrado en las incursiones en su territorio. Creo que es lo más importante hasta esta noticia que ha saltado ahora, que es la posible formación de un gobierno de unidad nacional en Israel y que estamos debatiendo y viendo a ver qué ocurre, para ver si realmente se acaba formando, con qué carteras, con qué partidos, así que hay que verlo. Eso es todo, me parece, por ahora en los dos frentes. Bueno, quiero agradecer Espera, tenemos una raid ahora mismo. A Facu Díaz por esa raid. Bienvenidos a las más de 1.700 personas que habéis venido desde el stream de Facu. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos aquí haciendo una actualización del conflicto, una actualización de la guerra, con mis compañeros Jorge y Ale. Así que nada, bienvenidos a todos y a todas. Aprovecho también para agradecer no solo de nuevo a Facu por esa raid y a todos los que habéis venido, sino a Juanse, a Pedro, a Yuki, a Nafibi, a Bouzas, a Ipo, a Juan, a Charlie y a varias personas que se han ido suscribiendo en los últimos minutos. Muchas gracias a todos por vuestro apoyo, que sabéis que gracias a esas suscripciones que nos estáis dando, podemos estar aquí haciendo estos directos, haciendo el seguimiento de la información, contándoos todo lo que pasa en el conflicto. Ya sabéis que estamos haciendo entre 2 y 3 directos al día, comentando las noticias de este conflicto. El primero todos los días es a las 12 del mediodía. Hoy, estamos justamente en ese bloque. El segundo de hoy va a ser entre las 4, 4 y media y las 5, también con una duración de 2 horas aproximadamente. Y alrededor de las 8 o las 9 de la noche abriremos el tercer bloque. Así que nada, todo eso es gracias al apoyo que nos dais con las suscripciones, así que os animamos a que nos ayudéis a llegar a esa meta de 1.000 suscripciones que tenemos para hoy. Nos quedan poco menos de 50, todo apoyo es bienvenido y gracias a eso podemos hacer este trabajo con total independencia. Y os recordamos, por cierto, que las suscripciones con Prime son totalmente gratuitas, ¿vale? Al darle al botón de suscribirse veis la pestañita de Prime, ahí os dan toda la información, pero en resumen es totalmente gratuito y si no, pues las suscripciones normales. Muchas gracias porque hacéis posible nuestro trabajo.
Te iba a Ya decir, que tenemos más de 3.000 personas, precisamente creo que vamos a decir lo mismo Alejandro y yo, que eso En era que resumen. deberíamos hacer un nuevo resumen, sí. Efectivamente, sí, va lo tocando el resumen. acabábamos de terminar, un resumen de todo lo que había ocurrido, pero creo que vamos a repetirlo para que todo el mundo se ponga en situación y ya nos empecéis a hacer preguntas, lo analizamos juntos y tal. Jorge, ¿quieres hacerlo tú ahora? Que lo acabo de terminar Sí, yo. lo puedo hacer yo mismo. En las últimas, me lo estoy alternando. En las últimos acontecimientos. Desde el último streaming que hicimos de anoche. Básicamente, se eleva el número de fallecidos en la Franja de Gaza hasta por los 704, aunque creo que tenemos cifras de hace. Sí, hasta los 770, tenemos cifras de hace unos minutos. Hasta los 770 y más de 4.000 heridos por los bombardeos israelíes. Se confirma que los enfrentamientos de ayer en la frontera con el Líbano murieron 3 soldados israelíes, aparte de los 3 combatientes de Hezbollah. Eh, Tenemos más recientes la cifra de 187.500 desplazados internos en la Franja de Gaza por los bombardeos y las acusaciones por parte de Egipto a Israel, de las que se está haciendo eco la prensa israelí, de que Israel está tratando de reasentar a los palestinos de Gaza en el Sinaí. Y de hecho, aún más reciente, aprovecho porque ha sido relativamente hace un par de minutos, la prensa israelí está haciendo ecos de que la respuesta de Israel a Egipto en torno a esto sería: si traéis suministros a Gaza, bombardearemos los camiones. Acaba de publicar Canal 12. Continuando con lo que ha ocurrido esta mañana, tenemos declaraciones, por un lado, de Ali Khamenei, el líder supremo iraní, que ha hablado de la derrota sufrida por Israel y ha apoyado el ataque palestino, pero ha negado ninguna participación de Irán en la preparación y realización de este ataque, y declaraciones del jefe de Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, que sobre el envío del portaaviones al Mediterráneo Oriental ha dicho que es un mensaje de apoyo a Israel y un mensaje de disuasión para Irán con el fin de contener la expansión de este conflicto en particular. Básicamente, disuadir a Hezbollah de intervenir directamente en el conflicto, a Hezbollah y otros proxies iraníes, para evitar que este vaya más allá del territorio de Israel y Gaza. Aparte de esto, hay que tener en cuenta que también están produciéndose estas escaramuzas de la frontera con Líbano anoche. Por ahora, hoy no ha producido ningún incidente significativo en Líbano. Ha habido varias falsas alarmas, pero nada grave por ahora. Y que hay enfrentamientos en varios puntos de Cisjordania, pero por ahora no son muy destacados, sino que casi se enmarcan en quizá una pequeña intensificación del conflicto que ya hemos estado viendo en los meses previos en la zona entre colonos, fuerzas de seguridad y palestinos. De hecho, estamos viendo muchísimas amenazas cruzadas, pero claro, no podemos confirmar todas porque van a través de reportes y a través de fuentes sobre que no se meta nadie en la guerra. Primero, varios líderes occidentales se supone que habrían intentado que Hezbollah no hubiera intervenido en la guerra por el norte en Líbano para que el frente de Gaza sea el único que haya que afrontar. Israel, por si acaso, se está preparando, evacuando la zona norte de Israel a la frontera con Líbano y la frontera circundante de Gaza, con lo cual están preparándose para una operación múltiple. También ha habido especulaciones sobre que quizá no se dé un ataque preventivo contra Líbano, sino que sea una respuesta de Líbano, en este caso de Hezbollah, frente a la invasión de Gaza. Eso sería importante si se confirmara, pero todavía, como decimos, son reportes. No sabemos quién atacará primero ni dónde lo hará. Y además también la cuestión de los líderes árabes. Otros rumores hablan de países que querrían evitar una escalada, sobre todo en Siria y en Irak, ¿no? Que son actores donde no se buscaría que dieran apoyo a Hezbollah o que permitieran el uso de su territorio para que otras milicias del eje de la resistencia pudieran ir a la participación en la guerra en Israel. Otra cuestión que tampoco sé si al final se ha confirmado, Jorge, a ver si me lo puedes decir esta noche, fue el ataque del convoy en la frontera sirio-iraquí. No hemos visto nada, yo no he visto nada. No, al final no se ha podido confirmar esa información, con lo cual lo dejamos así, en el aire. Y más informaciones que están llegando, parece acusaciones desde el canal 12 de Israel, se está diciendo que Egipto está realmente entrando en una discusión con Israel sobre los refugiados y sobre los suministros a Gaza. Es decir, que si esto es lo que dice el canal 12, ojo, porque me parece muy fuerte, ¿no? No sé si ya está confirmado. Si se permite la entrada de suministros a Gaza,
bombardearemos los camiones. Esto es así, Jorge. Esto es la cita literal de Canal 12. Eso es todo lo que puedo decirte. Es Por decir, ahora. cuando nos preguntabais ayer si la frontera de Egipto está abierta y por lo tanto no es un bloqueo completo el que se está llevando a cabo por Israel, bueno, pues es que esa frontera de Egipto tiene estas cuestiones. Tiene la cuestión de que por mucho que la abran, una vez dentro, en Han Yunis, creo que es la localidad del sur, Sí. Es Israel quien decide atacar esos convoyes, en este caso de camiones. Pero viene a la vez que los reportes de que, por un lado, Israel le estaría diciendo, no, Egipto le estaría diciendo a Israel que ellos no quieran esa presión migratoria, y la advertencia de que Israel, si a los civiles gazatíes, si quieren evitar formar parte de este conflicto, que revisen el estado de la frontera con Egipto, como diciéndoles, la única forma de que no estéis implicados en esto es que os vayáis a Egipto. Y en Egipto no quieren esa presión migratoria porque tienen elecciones pronto y es una crisis migratoria de 2 millones de personas. Exacto, son 2 millones de personas. Yo creo que incluso hubiese elecciones o no, hay que tener en cuenta en base al contexto de Egipto. Egipto está hace tan solo 3 años que terminó la guerra civil en Libia en el oeste. Ahora mismo está la guerra de los generales en el sur, en Sudán, y ahora esta guerra de Gaza. Lo último que quiere Egipto son más refugiados vengan de cualquier dirección. Por eso, 2 millones de personas, pero digo, en este contexto especialmente crítico para al-Sisi, no es que vaya a afectar a sus oportunidades electorales, pero sí se puede enfrentar a protestas, sí se puede enfrentar a un levantamiento por los recursos. Son 2 millones de personas atravesando el Sinaí, aunque en este caso, y lo preguntáis, no lo decís en el chat, en relación al tema bíblico, pues van en dirección contraria, ¿no? Desde Israel y Palestina, en este caso desde Palestina, hasta Egipto. No sabemos cuánta gente irá. Desde luego, si los desplazados internos en Gaza son menos de 200.000, todavía no ha llegado a ocurrir la invasión, pero parece que podría seguir escalando. Y esa no es la única tensión entre Egipto e Israel, aunque la tercera ya está un poco más verde, ¿no? Que es aquella acusación de que desde Egipto se había avisado a las autoridades israelíes de que esta operación en Gaza iba a tener lugar con 10 días de antelación. Y luego, pues, Israel simplemente lo ha negado, ¿no? Diciendo que las fuentes que lo habían publicado no eran muy buenas y no tenemos evidencias de que estén mintiendo, la verdad, porque solamente son reportes sobre inteligencia egipcia y no hay ninguna evidencia ni ninguna declaración formal. Pero ya es el tercer tema en el que Israel y Egipto entran en 2 días, más o menos, de disputa. No sé si Egipto se va a mover, porque Egipto, ya igual que pasaba con Jordania, es mediador, ya se acercó a Occidente hace mucho tiempo, pero no nos olvidemos de que Egipto durante estos últimos años ha tomado una postura con Occidente distinta. No es hostil abiertamente a Rusia, porque de hecho se pidió que le cerrara el espacio aéreo para que no pudiera ir a Siria los aviones rusos, y Egipto se negó. Egipto dijo que mantenía el espacio aéreo, y no nos olvidemos de que este año, hace muy poco, ha entrado en los BRICS. No tiene nada que ver, pero sí tiene que ver en el sentido de que ya no es un actor claramente occidental. Y estas disputas pequeñas con Israel, en el momento en el que se materialicen, porque quieras o no quieras, permitas o no permitas, el flujo migratorio va a estar ahí. La gente va a ir hacia Egipto. ¿Hacia dónde van a ir si no? Por lo tanto, eso puede incrementar la tensión con Israel. Eso para empezar, ¿no? El tema de Egipto, que le habéis preguntado mucho, yo creo que es muy interesante y había que traerlo para hoy. Tenemos muchas más noticias, pero es que no me da tiempo a revisarlas. No te preocupes, que las noticias las voy trayendo yo. Tú céntrate más en responder preguntas. Vale. Sí, que hay bastantes, de hecho. Vale, pues venga, hacemos ronda de preguntas. Te preguntan, ¿sería posible un traslado de palestinos de Gaza a Cisjordania que no estén vinculados a Hamas? ¿Y cómo sabes que no están vinculados a Hamas? No, incluso aunque se pudiera. ¿Y cómo sabes que no están vinculados a Hamas? ¿Qué criba haces cuando se quiere un censo firme de Gaza para decir no están vinculados a Hamas? Claro. Desde luego puedo garantizar que Israel no va a llevar a cabo ninguna política de traslado de Cisjordania, o sea, de Gaza a Cisjordania, por el simple hecho de que precisamente lo que quiere Israel es acabar con el problema o sea, el objetivo declarado es acabar con las capacidades militares y políticas de Hamas en Gaza. Trasladarlo a Cisjordania no es algo que creo que en ningún caso contemple Israel como positivo. De hecho, es más bien todo lo contrario, negativo.
Dejad vuestras preguntas, que particularmente ahora las vamos a estar mirando mucho. Y a ver... Con respecto a lo de la llegada a Cisjordania, para que veáis lo difícil que está la situación, ni siquiera en estas grandes incursiones por todo el territorio del sur de Israel, los gazatíes han conseguido llegar a Cisjordania. No es que fuera su objetivo, eran incursiones en ciudades israelíes, sobre todo en el sur, y es verdad que han llegado muy lejos. Y cada día incluso más, ¿no? Lo cual puede sorprender si pensamos que el primer día fue el grande, que Israel iba a responder, pero han tardado 2 o 3 días en terminar de lo que llaman limpiar la zona fronteriza de la Franja de Gaza y han llegado a varias localidades importantes, pero que no han sido tan cercanas a Cisjordania como se ha comentado en redes sociales. Eso hay que desmentirlo, porque hoy, por ejemplo, hemos visto ataques o al menos alertas aéreas sobre Beersheba. Algunos bombardeos debe de haber habido en esa localidad, que sí que es importante en el sur. Continúa habiendo lanzamientos de cohetes desde Gaza puntualmente. Ha habido una breve pausa durante la noche, aproximadamente entre las 3 y las 9 de la mañana, pero sigue habiendo lanzamiento de cohetes esporádicos desde Gaza. Pero digo sobre Beersheba concretamente. ¿Esa información la tenemos? Sí, ¿no? Sí, vale. Y las que sí que habíamos podido confirmar hasta entonces, hasta esta mañana, fueron las localidades de Sderot, desde el primer momento, y además ha sido brutal lo que ha ocurrido en Sderot, porque han llegado innumerables veces, han aguantado varios días de incursiones en esa ciudad, y también el segundo día llegaron a Netivot y a Ofakim, que son otras 2 localidades pequeñas, pero relevantes de la zona. Luego hubo una un poco más cerca de Cisjordania, pero no es los mapas que se están dibujando en redes sociales. Eso hay que desmentirlo. Tampoco es que fuera el objetivo, es decir, se vende como es un gran éxito para Hamás porque han llegado a tomar parte del sur de Israel como para conectar con Cisjordania. Bueno, sí, es un éxito, pero no necesariamente por eso. No buscan esa conexión, no buscaban la ocupación de Israel, buscaban incursiones y causar un número de bajas, de rehenes, de un efecto político tal como el que han conseguido. O sea, en ese caso sí es un éxito para Hamás. De ahí al tránsito hacia Cisjordania. Voy con algo, perdón. Sí. Si te interrumpo los dos. Sí. Algo del tema ahora. Acaba de publicar Al Jazeera que el ministro de Exteriores iraní dice que los líderes de las facciones del eje de resistencia les han asegurado que cualquier cosa es posible si Israel cruza las líneas rojas, entendiendo esas líneas rojas como la operación terrestre en Gaza. Que justo más nos estaban preguntando que se había alguna novedad respecto a Irán, pues creo que aquí tenemos la declaración de los líderes del eje de resistencia nos han asegurado que cualquier cosa es posible si Israel cruza las líneas rojas. Bueno, veremos. Yo creo que esto lo llevamos comentando desde el principio. O sea, el eje de resistencia planteó la línea roja, la invasión de Gaza. No teníamos una evidencia como esta. Lo que teníamos eran reportes, a ver si me acuerdo bien, reportes israelíes sobre inteligencia egipcia, ¿no? Que decían que Hezbollah entraría en el caso de que se invadiera Gaza. Por eso se estarían preparando para una operación en Líbano. Pero ya otros elementos del eje de resistencia, pues que me digan cuáles, porque sería muy, muy, muy interesante saberlo. Porque hemos visto movimiento desde Siria con aquel SSNP y también declaraciones fuertes en Irak, algunas que se han extralimitado quizá en el análisis, que no han sido tales, pero otras que sí, que han hablado ya de que se movilizarán en caso de que haya una invasión terrestre en Gaza. Entonces, a mí esto me parece otro paso lógico en la escalada en una guerra regional. La cuestión es que todos los líderes internacionales partidarios más o menos de Israel están intentando que esto no escale. Que si va a haber una invasión de Gaza, pues habrá gritos y condenas, pero que no se metan todas las milicias del eje de resistencia porque se lía muy fuerte en Israel y que a lo mejor Estados Unidos con el portaaviones puede dar apoyo técnico. El resto de países yo creo que no, que simplemente pues gritarán, ¿no? Como se hace habitualmente. Pero Estados Unidos sí puede hacer algo. Y Emiratos Árabes también. Yo creo que Emiratos Árabes es el salvavidas de Siria en el tema de la reconciliación árabe y no me sorprendería que hubiera represalias.
Dos preguntas que se repiten, chicos. Bueno, en primer lugar, le agradezco a Ilko, a Seki, a Cristian, a Lalo, a Yakarta y a otras personas que se han suscrito en este ratito. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones. Nos preguntan por disputas internas o sectores o bandos en general, si podemos dar un poquito de contexto en lo que sería muy ampliamente el bando palestino, que ya sabemos que es un concepto un poco ambiguo, y también nos insisten mucho, aunque ya lo hemos tocado, pero por profundizar un poco más con respecto a la posición de Arabia Saudí. Vale, el tema de Arabia Saudí, quizá lo primero, que es lo más chocante, lo más importante y lo más llamativo, ¿no? Arabia Saudí estaba en pleno proceso de negociación de un mega acuerdo de normalización con Israel, mucho más importante que el de Emiratos Árabes, el de Bahrein y, bueno, el de Marruecos está siendo bastante importante. Digo que es más importante porque se estaba siguiendo la estrategia de, en lugar de negociar con Israel directamente, se piden cosas a Estados Unidos y ellos a cambio reconocen a Israel. Lo primero, ellos abrieron el espacio aéreo ya en 2021, me parece que fue, en el 20, cuando se hizo el acuerdo con los países o los otros países árabes y se preparaban para una posible normalización y se había preparado el terreno para que fuera antes del 2024. Antes de fin de año, de este año, esperábamos un acuerdo de Arabia Saudí con Israel que respondiera un poco al shock que causó en Israel el acuerdo de Arabia Saudí con Irán mediado por China este año, que fue muy, muy importante. Entonces, ese acuerdo parece que le iba a conseguir a Arabia Saudí una alianza militar con Estados Unidos, que es algo que no terminaba de arrancar, y por otro lado, pues recordaba eso que se medió con Marruecos, ¿no? Que Israel reconocía la marroquinidad, la soberanía marroquí del Sáhara Occidental a cambio de que Marruecos reconociera a Israel como Estado, estableciera relaciones diplomáticas. No sé si al final dónde van a poner la embajada, pero no me sorprendería que estuviéramos hablando de Jerusalén. Y además, bueno, eso sí que ha sido más fructífero, ¿no? Porque en el caso de Marruecos han llegado a casos de cooperación energética y proyectos importantes. Y por otro lado, pues tenemos el caso este de Arabia Saudí, que como digo, también busca mediación estadounidense porque lo que ellos pedían eran concesiones para los palestinos. Su principal queja, que es algo que no hizo Emiratos Árabes, es que Israel dé algunos pasos hacia la solución de dos estados con Palestina. Y entonces ellos se plantearían la normalización de relaciones con Israel. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los socios de Netanyahu, que son supremacistas judíos, algunos de ellos, no todos, han puesto bastantes trabas a toda esta cuestión, al tema de la normalización si implicaba cesiones a los palestinos. De hecho, en este momento, pues lo estamos viendo. Si se están dando estas campañas masivas contra los palestinos y se va a hacer una invasión de Gaza, es muy complicado que se pueda dar concesiones que hayan en el terreno con Arabia Saudí. Así que ese es lo que puedo decir de cara al comunicado que ha sacado Arabia Saudí, que ha sido bastante más duro de lo que esperábamos, porque algunos países se han puesto un poco más de perfil. Qatar esperábamos que diera una respuesta firme, que es un poco lo que ha hecho. Emiratos Árabes ha dicho que no. Bueno, ahí habrá condenado, ¿no?, los ataques de Hamas, pero no ha culpado a Israel. ¿Qué ha pasado? Que Arabia Saudí, después de un comunicado un poco más tibio, sacó otro en el que sí culpaba a Israel de la situación. Y después otros países como Kuwait lo reprodujeron. Entonces me llama la atención esa reacción. Arabia Saudí ha estado un poco más dura de lo que esperaba. No sé qué revuelo tenemos, Jorge, que hay tantas noticias ahora mismo y no puedo verlas todas. Son cosas de fuera, no son nada, no he oído noticias nuevas relacionadas con Israel-Palestina, desde lo del posible ataque a camiones si los egipcios entran en Gaza. Vale, creo que ya me estoy enterando un poco. No te preocupes, reitero, las noticias dejamos a mí. Yo manejo eso, haciéndote contestar las preguntas. Vale, vamos a por más preguntas, gente. Podéis dejar en el chat todo lo que queráis. Bueno, os preguntáis, por cierto, por qué hay una movilización tan amplia de soldados israelíes. Es porque hay un riesgo real de una guerra regional. Hay un temor real a una escalada militar con Hezbollah y que en general podría producirse eso, una guerra regional. Precisamente también por eso Estados Unidos manda el portaaviones, para intentar disuadir, porque hay un riesgo real de ese conflicto.
Es por eso que la munición es tan grande y se hacen todas las probaciones que están haciendo. Si la operación la hubiera llevado a cabo Irán, si la reacción de Occidente habría sido la misma, bueno, me parece que evidentemente no. O sea, los líderes israelíes están hablando con total libertad de crímenes de guerra. Están hablando de bloqueos, están hablando de atacar a población civil en el caso de que permanezcan en sus tierras. Están hablando directamente de la invasión, están hablando de cortar los suministros, el agua, de un castigo colectivo, de tratarles como animales. Es decir, imagínate que esto pase en otro país, vamos, me parece que es que no es otro escenario, ¿no? El planeta funciona Bueno, así. permítame hacer dos declaraciones que quiero ser claras de sentido. Lo que ha anunciado, el bloqueo total que ha anunciado Israel entra por calificación de, si no recuerdo mal, son los artículos 44 y te lo llamas a ti el otro día, Alejandro, ahora se me ha ido de la Sí, cabeza, me lo pasaste pero también. vamos, son los artículos 33 y 55, perdón, el 44 justo no, de la Cuarta Convención de Génova. En ambos dos, las acciones que está llevando a cabo el bloqueo total de la Franja de Gaza Israel se califican como crímenes de guerra y sin ambigüedades. Lo que ocurre ya es si estos serán juzgados o llevados ante algún tribunal, que probablemente se intente, pero dudo que llegue a ningún puerto, vaya. Pero como tal, son los anuncios dados por el gobierno israelí son crímenes de guerra. Vale, ¿qué más preguntas tenemos por aquí, gente? Vale, nos preguntáis nuevamente sobre Egipto. Hay mucho interés por el tema de Egipto. Acaba de publicar a la Maravilla que Egipto cierra definitivamente lo diré, el puesto fronterizo de Rafah indefinidamente. Y habíamos visto noticias ayer en medios egipcios hablando de que se estaban tomando medidas para reforzar la frontera y demás ante el temor de que haya un gran número de refugiados intentando cruzarla los próximos días y horas. ¿Qué nos traéis? Vale, dejadnos porfa más preguntas ahora, que Vale, estamos bueno, a sí. todo y También estamos a todo. no vamos a contestar ahora preguntas sobre temas que no tienen nada que ver. Sí, he visto esa noticia de Corea, no vamos a hablar ahora al respecto. Hay tantas cosas que están pasando Sí. que, bueno, vamos a centrarnos en el tema. Dentro de Israel, Netanyahu no tiene oposición. Claro que tiene oposición, vamos, que tiene oposición. No es una oposición como la que puedas imaginar en otros sistemas, es decir, hay unos pocos diputados laboristas, pero casi todos son derechas, ¿no? Es una derecha conservadora contra una derecha liberal, contra una derecha secular, y luego gobierna él con la extrema derecha, pero que oposición hay. Por eso es lo que le dicen que si es más democrático o menos democrático. Pero de hecho ha tenido 5 elecciones entre 2019 y 2022 porque no eran capaces de ponerse de acuerdo los partidos para conformar gobiernos. 3 de esas elecciones por la falta de acuerdo para gobierno, las siguientes para conformar un gobierno de coalición que fracasó y se duró nada, y el siguiente para conformar un gobierno anti-Netanyahu, para que finalmente acabara volviendo con los socios de extrema derecha. Así que sí que hay esas diversidades de oposición. Nos preguntáis si ha llegado a haber ataques sobre Berseba de milicianos, ataques de la incursión. No, no han llegado tan lejos los milicianos palestinos desde Gaza. ¿Qué más cuestión? ¿Qué más cuestiones? Por ahora, los desplazados internos de Gaza están desplazándose sobre todo hacia el sur y llegando a los refugios de la ONU, pero por ahora no están saliendo de ningún lado porque no pueden. Todas las fronteras están cerradas o de paso limitado. Sobre el tema de los juicios de Netanyahu, bueno, esto es un tema un poco complejo, ¿vale? Yo, si queréis, profundizo, pero voy a hacer algo un poco más superficial. Tenía una reforma judicial sobre la mesa y él quería con ello poner por encima al Parlamento del Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, intentando evitar este tipo de desmadre democrático, porque la oposición le calificaba de querer convertirse en una dictadura, desde luego iba a ser un gobierno, un régimen más autoritario en este caso, porque iba a cambiar la dinámica de poderes dentro del sistema político.
pues habría tenido implicaciones personales Netanyahu por la posibilidad de que en distintas investigaciones, también de corrupción, le pudieran destituir desde la Corte Suprema. Y por eso se intentó sacar adelante como una especie de exención, ¿no? Que ahora no me sale la palabra, para que él no pudiera ser destituido, ¿no? Una especie bueno, es que no me sale ahora la palabra, pero una cuestión judicial para que no le puedan destituir. Inmunidad era la palabra, perdonadme. Inmunidad para que no se le pueda destituir como primer ministro y entonces eso le causaba problemas todavía más graves con la oposición por esas acusaciones de autoritarismo, de intentar cambiar el Estado de Derecho, no solo contra la reforma judicial, sino también contra la población civil que fue movilizada sobre todo en ciudades como Tel Aviv para protestar contra los cambios políticos que quería llevar a cabo Netanyahu. Eso es un poco el resumen, ¿eh? Que si queréis algún detalle lo podemos hablar. Pues sí. Vale, ¿qué más preguntas? Bueno, estáis preguntando cuál es el plan de Israel para Gaza. Por ahora, lo único que sabemos es que el objetivo declarado es destruir las capacidades militares y políticas de Hamas en la franja. Y esto, en la primera fase de este plan, es un bombardeo masivo de la franja de Gaza que está llevándose a cabo. Y se espera que la siguiente parte del plan sea una operación terrestre a gran escala que podría comenzar hoy mismo o en los próximos días. No tenemos certeza sobre esto. No, no se va a anunciar antes de que ocurra. Es muy probable que ocurra, pero no se va a anunciar antes de que ocurra. Por cierto, aprovecho que hemos tenido como 10 subs seguidas para daros muchas gracias a todos los que estáis suscribiendo al canal ahora mismo. Recordamos que Descifrando la Guerra es un medio que solo depende exclusivamente de nuestros suscriptores, ya sea aquí o en la página web, para financiarse y que no podríamos hacer este trabajo si no fuera por vuestro continuo apoyo. Que siempre es de agradecer y además no solo el apoyo monetario, también todo el cariño y el interés que mostráis por nuestro proyecto continuamente, que de verdad, muchas gracias. Vale, más cuestiones de las que estamos aquí contestando preguntas. Nuevamente, no vamos a hablar sobre otros temas que sí, sabemos lo de Finlandia, sabemos lo de Corea. No estamos a eso ahora mismo, ¿de acuerdo? Estamos centrándonos en la cuestión israelí. Cuando haya ocasión y cuando haya tiempo, vamos a publicaremos al respecto en redes sociales y hablaremos en otros directos cuando haya un momento. Pero ahora mismo estamos centrados en la cuestión Israel, Gaza, Oriente Medio, vaya. ¿Qué salida tienen los ciudadanos de Gaza ahora mismo? Ninguna. Y probablemente no vayan a tener ninguna. Lo que se ha comentado de que se puedan marchar a Egipto y además sería de una manera muy compleja logísticamente. Pero eso, de nuevo, el objetivo de la operación terrestre en Gaza, podemos hablar de cuál es. Se supone que es neutralizar a estos grupos palestinos gazatíes, pero si implica el desplazamiento de población masivo a Egipto o a donde sea, eso es una limpieza étnica. Eso ya es otro objetivo muy distinto. Nos preguntan nuevamente sobre si hay tensión entre grupos palestinos. Lo hemos contestado hace poco, pero nuevamente sí hay tensiones entre distintas facciones palestinas. De hecho, hemos visto incluso en los últimos meses enfrentamientos en el sur del Líbano, en los campos palestinos, entre distintas facciones por la influencia en la zona. Y por eso también Yihad Islámica Palestina hemos visto que ha sido el que ha reivindicado el ataque desde Líbano contra posiciones israelíes y que ha dejado muertos, incluyendo a quién ha sido un perfil importante, ¿no? que han matado. No ¿Quién, perdona, que no ha estado...? Sí, el subcomandante, ¿no? de una brigada de las fuerzas de defensa israelí, coronel Alim Abdullah, ha muerto en los enfrentamientos con militantes de Yihad Islámica Palestina que se infiltraron desde la frontera libanesa. Sí, 3 muertos en el norte, incluyendo un subcomandante, correcto. Y también muertos del bando de Hezbollah. Eso también puede ser importante de cara a la respuesta. Vale, a ver, muchas preguntas sobre si creemos que se llegará hasta el genocidio. A ver, el objetivo por ahora no llega ni a la limpieza étnica. Hay que ir viendo cómo escala la situación. Sería bastante fuerte que implicaran a toda la población civil como miembros de los grupos militantes y por lo tanto objeto de purga. Eso en 2 millones de personas me parece una barbaridad. A ver, tampoco tiene que ser completo para que sea genocidio, ¿eh? Puede ser un genocidio con menos gente, pero eso es una barbaridad por ahora. No lo sabemos y no lo podemos
anticipar. Pero bueno, que lo analizaremos en el momento en el que cada paso se vaya dando, ¿no? Porque esto va paso a paso, no podemos ir directamente al último. Sobre si se le puede volver en contra la invasión a Israel, puede, en el momento en el que explicábamos antes, que Gaza se convierta en una ratonera, que haya muchas trampas, sobre todo con túneles, y que ellos conocen la infraestructura que han estado creando y que haya muchas bajas israelíes. Igualmente, yo no sé si eso es suficiente para parar el éxito. Otra opción es que haya varios frentes con la participación de miembros del eje de la resistencia. Por ejemplo, preguntáis el papel del FPLP en la ofensiva. Todas las facciones palestinas, incluyendo esta, que es el Frente Popular de Liberación de Palestina, participan en las incursiones y en esta operación Inundar al-Aqsa que lanzaron hace unos días. ¿Tiene Egipto control efectivo en la zona del Sinaí? Sí y no. Hay una insurgencia muy importante. Se supone que había cooperación. Tenemos un artículo, es que no lo tengo a mano, pero tenemos un artículo en la web que creo que además es de acceso gratuito, que habla de la cooperación entre Egipto e Israel por la lucha antiyihadista en el Sinaí, porque hay presencia o habría presencia de grupos, y creo que también de Estado Islámico, ¿no? De algunos grupos militantes y creo que del Estado Islámico. La fuerza que tiene Yihad Islámica Palestina no es más importante que Hamás en general, como preguntáis, pero es un grupo más vinculado a Irán. Y Hamás está más vinculado a Qatar, aunque en cuanto a financiación y todos estos temas. Pero aún así han ido de la mano, según se han dado algunas declaraciones. Yihad Islámica Palestina habría recibido el aviso poco antes de que se lanzara esta campaña de Hamás para pedirles que se uniera. Así que bueno, es importante. A ver, había más preguntas que tenía por aquí, pero como llegan muchas. ¿Qué diferencia hay entre un genocidio y una limpieza étnica? Vale, esto es sencillo. Un genocidio implica un exterminio. Eso creo que es sencillo de entender. Una limpieza étnica implica que la proporción de población que hay en un estado o en un territorio cambie. Esto se puede hacer mediante un genocidio, pero también se puede hacer con desplazamiento de población, se puede hacer con un cambio poblacional, se puede hacer como se está haciendo en Cisjordania con un apartheid y sobre todo con éxodos masivos. Así que hay muchas diferencias. Como, por cierto, ya que tenemos el ejemplo reciente, como en Nagorno-Karabaj. Nagorno-Karabaj, en una semana, menos de una semana, ha habido 120.000 personas desplazadas de un territorio que tenía 120.000 personas de población y eran todas de etnia armenia, prácticamente. Quiero decir, eso es una limpieza étnica, no es un genocidio, pero es una limpieza étnica extremadamente grave porque no es una pequeña región o una proporción de la población, es el 100% de la población. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué pasó en Alejandría con un policía? Bueno, pues hubo un ataque contra una serie de turistas y mataron a ¿cuántos? A 2 israelíes, me parece. Además, sí, eso, dos israelíes y su guía egipcio. Vale, entonces murieron 3 personas y fue precisamente en ese contexto de tensión entre los árabes y los israelíes. ¿La única victoria para Israel es eliminar a Hamás? Buena pregunta, porque las victorias y derrotas en una guerra, como decíamos, son muy discursivas y Israel, si ve que necesita cambiar los objetivos, puede decir fácilmente que su objetivo era quirúrgico, ¿no? O que su objetivo era eliminar capacidades de Hamás y que lo ha conseguido. Pero parece ser que en esta operación el objetivo es más ambicioso y es eliminar a Hamás. Efectivamente. Yo no sé si también a todas las demás facciones palestinas armadas, puede que sí, pero ya esto de plantearnos si el objetivo es controlar completamente Gaza, esto implicaría que no es solo eliminar a Hamás. O sea, esto que me planteas de si la victoria es eliminar a Hamás puede ser un objetivo de máximos o de mínimos, pero si es de mínimos, el objetivo de máximos sería ocupar Gaza otra vez. Ocupar Gaza, poner un estado, un gobierno de control, de ocupación. Y ya otro objetivo loquísimo, la anexión. Pero yo eso lo debatí ayer aquí en el chat y lo veo lejano. La anexión por ahora no me parece que encaje en los objetivos políticos de Israel. No por nada, no porque no quieran anexionarse partes de Cisjordania, sino porque no hay población judía y si no haces una limpieza étnica primero con asentamientos, colonos o este proceso bélico tan fuerte, es muy difícil que encaje en el sistema israelí. Y ahí volvemos otra vez al debate. La democracia israelí está basada en la desigualdad de derechos. Por lo tanto, si creas un Estado-nación, pero al mismo tiempo le das la ciudadanía por la anexión a población árabe, no cabe el Estado-nación. ¿Entendemos la diferencia? Entonces ahí se trata del debate. ¿Tiene que ser Israel un Estado-nación sin población árabe?
tienen que estar asimilados, o puede ampliarse y no darles los mismos derechos a todos. Ahí está la diferencia. No sé si se entiende, pero por si alguien tiene dudas, tenemos 2 artículos al respecto. Uno que es gratis, que se llama ¿Es Israel una democracia? Y luego el último que ha hecho nuestro compañero Ángel, creo que fue este último el que lo analizaba, que publicó ayer. ¿Cómo se llamaba el artículo? El de la guerra de Sukkot. El de los fracasos de los acuerdos de Oslo y el camino a la guerra de Sukkot. Entonces ahí podéis analizar todos estos objetivos y todos estos debates que traemos al chat y que son muy, muy interesantes. Ha vuelto a haber una infiltración en Zikim. Vale. Dicen las fuerzas israelíes que han abatido a 4 atacantes provenientes de la Franja de Gaza. Bueno, pues Zikim, para el que no lo sepa, es un pequeño pueblo que hay al norte de la Franja de Gaza. Es el único pueblo que separa la franja en esa dirección, en ese camino, hacia la ciudad de Askelón, una de las más importantes en camino a Tel Aviv. Con lo cual es relevante que, una vez más, 3 días después, estemos hablando de más y más incursiones en territorio israelí. ¿Sabemos algo del fósforo blanco? Que nos han preguntado varias veces. Y lo contesta como 5 veces ya por el chat. No hay ningún reporte creíble del uso de fósforo blanco en la Franja de Gaza. Punto. No vale, pues suficiente respuesta. A ver qué más tenemos por aquí. Estoy leyendo todas las preguntas que puedo, o sea, hoy no os podéis quejar. Que estamos hoy muchísima gente, 2.700 personas, muchísima gente, así que no solamente tengo que daros las gracias, sino que es que vamos a darles impulso para llegar al objetivo y que, como os decimos siempre, si vosotros nos pedís que estemos aquí y lo estáis demostrando que lo queréis, nosotros vamos a estar aquí, que vamos a seguir respondiendo preguntas. Facciones palestinas armadas, ¿cuántas hay? No puedo responder a esta pregunta porque no lo sé. Hay muchísimas. Además, dentro de grupos pequeños hay unos cuantos. Han surgido algunos nuevos en Cisjordania. Cuidado porque no había. En el artículo de hoy, es que claro, todavía no lo hemos publicado, pero vamos a publicar hoy un artículo sobre Cisjordania, que es ese gran olvidado del análisis internacional al que nosotros hemos hablado mucho y hacía falta recogerlo en un texto. Así que vamos a publicar hoy todo eso. Y claro, como ha habido operaciones militares israelíes en zonas prohibidas por los acuerdos de Oslo, como es la zona A, concretamente la ciudad de Jenin, pues han surgido facciones armadas palestinas para defenderse de esas operaciones militares, o ese es el objetivo pretendido, según dicen ellos, en Jenin y en otros lugares, ¿no? Entonces es muy interesante que facciones hay tantas. ¿Cómo puede afectar el desvío de la producción de munición iraní hacia este conflicto a la cadena de suministro rusa en Ucrania? No creo que le afecte en modo alguno, desde luego no en este momento. Yo personalmente, con el caso ruso, lo dudo, porque Rusia, aunque se diga lo contrario, está produciendo una cantidad ingente de municiones y a Irán está ayudando en esa cooperación para crear las fábricas de drones y que se pueda hacer un incremento industrial enorme. Pero los que sí que me preocuparía un poco más es el hecho de si se acaba desviando producción estadounidense u occidental a Israel. Por ahora yo creo que no. Pero para eso en general tiene que prolongarse en el tiempo el conflicto. No es, por eso. Mientras sea algo de corto plazo no es un problema real, por así decirlo. Por eso, que yo por ahora no lo creo. Pero es verdad que a largo plazo, como dices tú, ¿no? O para la cúpula de hierro que hace falta munición, pues se está ya empezando a pedir material militar a Occidente. Y Estados Unidos, de hecho, ya hay quien dice hay que dárselo a Israel prioritariamente, ¿no? Por encima de Ucrania y por encima del rearme occidental. Eso se ha oído ya en Estados Unidos, pero bueno, que no sabemos lo que pasará. Depende de lo largo que sea la guerra, sí. También he escuchado a algunos políticos israelíes diciendo que habría que prepararse para una guerra larga. Es un poco curioso. A ver, si es prudente viajar a Egipto. Yo creo que la prudencia de viajar a Egipto hoy es la misma, sea poca o mucha, que la que había hace unos meses. Va a haber un flujo de tensión y de refugiados, pero Egipto no está en guerra. Egipto tiene los problemas que tenía antes y no sé, yo personalmente no tendría problema en ir a Egipto, si os vale como recomendación, pero claro, no es un país fácil, me imagino,
para estar. No sé, en Jordania se supone que está mucho más normalizada la situación. En Egipto, sin embargo, pues estás gobernado por una junta militar. No, pero Egipto no hay problema para los turistas. No En lo general, hay, yo creo, no. la experiencia que yo personalmente no he estado, pero conozco varias personas que se han estado, no hay problemas para los turistas, ni en Egipto ni en Jordania. Yo pienso lo mismo, por lo que me han dicho, es que además es un país que en gran parte tiene un negocio turístico Y muy, muy vive del turismo en fuerte. buena medida. No lo veo problemático, pero claro, yo no puedo Vale, a tampoco ver, emitir alertas. nos piden que no gente que prácticamente se ha despertado ahora con la situación, nos pide que Resumen, hagamos un resumen de los acontecimientos de los últimos 4 días. A ver, vamos por tratar de mantenerlo breve. El sábado, ya estamos en el cuarto día de crisis. El sábado a las 6 de la perdón. mañana, 6:30, hora local israelí, se produjo un ataque a gran escala desde la Franja de Gaza contra el territorio israelí. El ataque consistió en lanzamiento de cohetes en números mayores de lo que estamos acostumbrados, pero no así, no tan significativo, y en la incursión por parte de, según las últimas cifras, hasta más de 1 millar de combatientes de las distintas facciones armadas de Gaza en territorio israelí. Estos militares palestinos atacaron hasta 20 ciudades israelíes y 11 puestos militares, según las cifras que se manejaban ayer. Y en este ataque, que bueno, además de otros puntos como, y me da pena decirlo, un festival de música que estaba celebrando lo de Gaza, donde murieron 260 civiles del total de la cifra oficial que ahora este momento de 900 ciudadanos israelíes muertos desde el sábado a las 6 de la mañana, que es la última cifra oficial que hay. Y durante las 50 horas siguientes, es decir, hasta ayer por la tarde, se continuaron manteniendo un cierto grado de control sobre localidades en la periferia de Gaza, enfrentándose a fuerzas de defensa israelíes. Ahora sigue habiendo incursiones desde Gaza, pero estas ya están, digamos, son repelidas cuando se producen y no llegan a, por así decirlo, capturar edificios o territorio o avanzar más allá de luchar contra esas fuerzas de defensa israelíes desplegadas en la zona. En respuesta a este ataque desde la Franja de Gaza, el Estado de Israel ha declarado el estado de guerra por primera vez desde 1973 y ha ordenado el lanzamiento de la operación Espadas de Hierro, por el que por el momento ha conllevado lo siguiente: ataques aéreos masivos contra la Franja de Gaza, movilización de 360.000 reservistas, lo que eleva hasta más de 500.000 el número de militares del ejército israelí en las últimas 72 horas. Pequeñas escaramuzas que se han saldado con la vida de 3 soldados israelíes y 3 miembros de Hezbollah en la frontera con Líbano, y el despliegue de 100.000 militares al menos en el sur del país para una operación contra la Franja de Gaza que se espera que comience en las próximas 48 horas. Ese es el resumen general de la situación. Y lo que esperamos para estos días. Por ahora todo esto lo tenéis recogido en los artículos. Ya sabéis, hemos dejado en abierto para que todo el mundo pueda leer un par de artículos que estaban de pago, ¿vale? Entonces esto espero que lo valoréis positivamente. Concretamente el que escribí yo el sábado, que había estallado todo y todavía está muy vigente porque es los objetivos, las facciones, los contextos que son súper importantes para ver cómo se llega a este estallido, ¿no? Luego lo que vaya ocurriendo en el transcurso lo vamos siguiendo más en redes porque está cambiando todo el rato. Entonces ese artículo ya está abierto para todos y recoge el resumen de lo que ha comentado Jorge. Guerra de Gaza, claves de la toma del sur de Israel por Hamás. La cuestión es que esta guerra de Gaza, ya la guerra del Sukkot, se expandirá presumiblemente a otras zonas. No lo podemos saber, pero ya no sería guerra de Gaza, ¿no? Sería la guerra del Sukkot como algo más integrador que ya incluya también la operación israelí y otras cuestiones. Esto lo tenéis ya en abierto. Y también hemos dejado en abierto el primer artículo de la crisis del Estado israelí y la reforma judicial, que es el artículo que sacó Ángel hace unos meses y que aunque la serie es súper interesante, son 3 artículos y hablan un poco de la cuestión de la reforma judicial per se, del cambio más democrático, más autoritario que se quería pegar con según qué giros y de cómo la coalición de gobierno estaba contra las cuerdas, del riesgo de una rebelión militar, pero sobre todo de la conformación interna de las etnias en Israel
por cómo distintos sectores judíos que venían de distintas partes del mundo tienen unos intereses diferentes. ¿Por qué el gobierno se ha enfocado en Cisjordania? ¿Por qué se conforma un apartheid? ¿Y por qué algunos de los recursos se han desviado a Cisjordania mientras otros sectores buscaban pues una aproximación más del sionismo tradicional y no un sionismo revisionista? Esto, súper interesante, lo cuenta Angela en esa serie, que es que, claro, no puedo pasar los enlaces al chat, a ver si tenemos aquí a alguien que tenga acceso a los artículos, también los tenemos en varios hilos en Twitter y en Telegram, en los que podéis ver la recopilación de los artículos. Pues hemos dejado gratuito el primero para que podáis acceder a la información la máxima cantidad de gente posible, ¿vale? Pero en general, el resto, para los que no nos conocéis tanto, ya que hay tanta gente hoy, tenemos una serie de suscripciones, cada uno puede aportar en lo que pueda, ¿no? Pues los que quieran una más básica reciben los artículos gratis todos, sin publicidad, y un resumen semanal que mandamos a vuestro correo sin algoritmos y con la explicación de conflictos por todo el planeta, un resumen de cada región, de todas las regiones del globo, cada semana en el correo. Y ya el que pueda aportar más, pues también le damos unos seminarios cada X meses. Bueno, eso ya sí que es para profundizar bastante. Y a ver qué tenemos por aquí, que ya que os he dicho dónde tenemos el resumen de todo esto. Vale, nos preguntáis sobre qué capacidades militares pueden tener las facciones armadas de Gaza. Tienen armamento antitanque, armamento antiaéreo a pequeña escala, pero sobre todo estamos hablando de infantería ligera. No hay vehículos. No, y además tampoco tienen particular utilidad en un entorno tan urbano como es Gaza. Así que pensad en esos términos. Infantería ligera con medios antitanques antiaéreos a pequeña escala. Además de morteros y drones. No, nos preguntáis también mucho sobre el supuesto llegada de armas de Ucrania a Hamas. No hay ninguna prueba fiable de que esto haya sido así, igual que no hay pruebas fiables del uso de fósforo blanco y de tantas otras cosas. Hay muchos rumores circulando ahora mismo en torno a este conflicto. En términos generales, estamos viendo que hay... Que nos preguntáis también, ¿qué tipo de objetivos selecciona Israel para bombardear en Gaza? Según las fuerzas israelíes, sedes de mando de Hamas, puestos de acumulación de municiones y proyectiles, y en general barracones de Hamas. En principio, eso es lo que las fuerzas israelíes declaran que están atacando. Se ha bombardeado el puesto de cruce de Rafah en 2 ocasiones. No, eso, lo de esas imágenes definitivamente no es fósforo blanco. Que nos acabáis de pasar por el chat y yo digo, no es fósforo blanco. Más cuestiones que nos preguntéis. Precisamente, nos decís, en una guerra urbana quizá la capacidad de Israel no sea tanta, ¿no? Precisamente ese es el punto, eso es que cuenta Hamas, y el por qué Israel está bombardeando intensivamente antes de lanzar una operación terrestre. Mira, los que nos han preguntado dónde se puede aportar económicamente, no sé si lo ha respondido, perdón, pero como estaba antes haciendo un poco de promo de la web. Un momento, que nos preguntan el carácter ideológico de Hamas, me parece importante señalarlo. Hamas es un partido de organización islamista, profundamente islamista, y no creo que en ningún modo de ningún modo posible puede describirse como una organización progresista. De ningún modo. Eso, que os iba a decir que nos habían preguntado ya un poco off topic, lo de cómo podían apoyar económicamente. Bueno, os comentamos, ya sabéis que aquí pues las subs de Twitch son estupendas, pero la parte que yo os recomiendo, si podéis, si queréis, como habéis dicho Dark Next en el chat, es mejor en la web, porque a vosotros os dan más cosas, nosotros os vamos a dar un contenido mucho más amplio, más delicado, ¿no? Más de profundidad, de artículos, seminarios, una newsletter todas las semanas, y a nosotros nos llega más también, más que a través de otras plataformas.
como Twitch. Pero por supuesto, nosotros estamos haciendo más contenido en Twitch todos los días porque vosotros también nos estáis dando apoyo aquí. Así que tenéis esas dos vías, ¿vale? Y si no, pues a ver si queréis contemplar otras vías, pues escribidnos al correo. Pero en principio eso es lo que estamos aceptando. Gracias Spanish Revolution por la raid que acaban de hacer, que han tenido otras 176 personas. Nos preguntáis también sobre, si nuevamente, nos preguntáis mucho por las otras facciones armadas palestinas, como el FPLP o Yihad Islámica Palestina. Todas las facciones armadas de Gaza han participado en la ofensiva contra Israel. Todas. Pero Yihad Islámica Palestina declaraba esta mañana a Al Jazeera que el ataque en sí mismo lo organizó Hamas, que todas las demás facciones fueron invitadas a unirse escasos momentos antes del comienzo del ataque de Hamas. Pero podemos confirmar que tanto el FPLP como Yihad Islámica Palestina, los dos han participado en el ataque. Pero parece que la organización recayó sobre todo en Hamas.